Saludamos a la gente que nos ve a través de www.rcr750.com. Allí nos ves completamente en vivo y en directo. Y si lo quieres hacer en diferido, también se puede. Lo puedes hacer a través de nuestro canal en YouTube. Buscas en YouTube RCR750 o nos buscas también como Radio Caracas Radio. Por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal allí en YouTube. De antemano, muchísimas gracias por estar pendientes de todos nuestros contenidos a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, arrancamos un poco tarde el día de hoy, algunos inconvenientes técnicos. Ustedes saben que este programa en sí y esta estación en sí son una lucha titánica contra las adversidades, pero quiero aprovechar este primer segmento y los pocos minutos que prácticamente vamos a tener en la entrada del programa para, bueno, seguir abonando en torno a un caso que, como les adelanté a principios de semana, va a dejar coletazos, no solamente en Argentina, sino en todo el continente y por supuesto que en Venezuela, y por algo lo estamos comentando. Y se trata del avión de esta empresa filial de Conviasa. Yo no lograba entender muy bien, esto hay que tenerlo muy claro. La empresa se llama Entrasur, y yo decía, pero ¿dónde yo he visto vuelos de estos? No, es una filial que creó Conviasa para hacer vuelos como estos. Pero al final de cuentas, la propietaria de este avión es el Estado venezolano, es Conviasa, que como ustedes saben es la maravillosa aerolínea que el chavismo pues aprovechó para construir o destruir. Uno no sabe muy bien qué es lo que ha hecho el chavismo con Conviasa, pero Entrasur es esta empresa que se ha creado como una filial, ¿no? Entonces, el famoso Boeing 747, miren por dónde va. La justicia argentina ha ordenado este miércoles la incautación del avión venezolano iraní que está retenido en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires. Esto en el marco de la investigación por posibles vínculos con terrorismo internacional. Han confirmado este miércoles a la agencia de noticias EFE. Según estas fuentes, la justicia ha decidido incautarlo con el propósito de obtener más datos sobre qué hacía en Buenos Aires la tripulación de este vuelo, que integraban 5 iraníes y 14 venezolanos, como ustedes saben. Estos pasaportes fueron retenidos ya con anterioridad. Todavía se desconoce el tiempo exacto de incautación del avión y la causa permanece en secreto sumarial, concluyeron las fuentes. El avión en cuestión, como ustedes saben, un Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Entrasur, que es una filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, Conviasa, empresa que está sancionada actualmente por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Más precisiones técnicas. Anoche o ayer en la tarde se conocía que el hotel donde están hospedados los 19 tripulantes había sido allanado por la justicia, por orden de un fiscal de la justicia argentina. Fue allanado el hotel y los pasaportes que ya los tenían los de los iraníes, los de los 5 iraníes estaban retenidos por la justicia argentina en investigación. Le han quitado los pasaportes, según entiendo, también a los venezolanos, a los 14, que se decía mucho que se iban a marchar de Argentina, que los iban a dejar ir. Pues no, anoche mismo o ayer mismo en la tarde, repito, yo lo leí en la noche, la justicia argentina ha determinado que van a prohibir, y así lo han hecho, la salida del país tanto de los iraníes, que ya estaban en investigación, como de los venezolanos. Es decir, no se van a poder ir en lo inmediato de Argentina. De hecho, no se ha aclarado por cuántos días van a estar en investigación o por cuántos días, mejor dicho, tienen prohibida la salida del país en este caso. Entonces, los 19 en investigación, los 19 no van a poder salir del país, los pasaportes retenidos. Se dice que ayer, prácticamente la redada que hicieron en el hotel, se llevaron documentación del avión también, todos los papeles del avión, y bueno, y esto está que arde. Yo repito, está tan que arde que yo veía anoche mismo un video de un canal de la televisión argentina, que es un canal afín al kirchnerismo, es un canal que defiende el gobierno de Alberto Fernández, y había un tipo allí fuera de sí. Este tipo estaba, pero absolutamente crispado. El tipo estaba vuelto loco, diciendo que qué hacía este fiscal, cuyo nombre olvido en este momento, lamentablemente, el fiscal argentino que ha ordenado, que ha encabezado toda esta operación de investigación,
jurungando tanto lo del avión, que ahí no había nada que investigar, que por qué estaban reteniendo a estos venezolanos, que de cuándo acá el ser iraní era un pecado y estaban diciendo que eran terroristas los que estaban allí, que allí no había nada, que eso era un antojo del fiscal. Bueno, estimado amigo y estimados amigos que ven este espacio, se ha determinado que, en definitiva, por lo menos uno de los 5 que estaban allí es miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán. Y en la Guardia Revolucionaria de Irán, que yo sepa, no se dedican precisamente a hacer tortas ni galletitas de avena con chocolate. En la Guardia de Irán se dedican a preparar acciones terroristas. En la Guardia de Irán tienen un laboratorio de 24 días, de 24 horas del día, 7 días de la semana y 365 días del año, preparado para desestabilizar a Occidente. Es una fuerza conocida por dedicarse a socavar la estabilidad política, económica y cultural de Occidente. Entonces, si este argentino no comprende que ser miembro de este cuerpo, de este grupo, te coloca automáticamente bajo la mira de la sospecha, bueno, no sé cómo habrá que explicárselo, ¿no? Él dice, no, que tiene que ver que son unos terroristas, que tiene que ver que lo que pasa es que debe ser familia de todos estos que tienen el famoso relativismo de venga de donde venga, no podemos generalizar, ¿no? ¿Y qué es? ¿Un santo? Entonces, estamos hablando de que la situación en los medios de comunicación de la Argentina y en la esfera política argentina está que arde. Esto es un tema, usted se mete, por ejemplo, en el Clarín de Argentina, que es una de las referencias periodísticas de la Argentina, y va a conseguir algo sobre el avión y venezolano-iraní. Usted se va a los canales de Argentina y de esto se está hablando. Porque es un escándalo, además por lo que decía yo ayer, por los antecedentes históricos, por el tema que tiene que ver con los atentados que extremistas islámicos iraníes han hecho con anterioridad en este país del sur de América. Y porque obviamente la popularidad también de Alberto Fernández en este momento no atraviesa su mejor momento, valga la redundancia, y esto se va a convertir en un tema que va a ser explotado hasta lo último por la oposición política Alberto Fernández. Los diputados, por ejemplo, del macrismo, creo que la facción es Juntos por el Cambio, están montados sobre este tema, pero igual me imagino que va a ser la bancada a la que está adscrito Javier Milei, por ejemplo, la derecha argentina. Este es un tema que va a dar muchísimo. Y en medio de todo ese tema, pues estamos nosotros los venezolanos, nuevamente bajo la mira, nuevamente como sospechosos, lamentablemente. Entonces, este tema está vivito y coleando. Ayer yo, por cierto, estaba grabando un contenido con Alejandro Marcano, y Alejandro me porfiaba, ¿no? Mi colega Alejandro Marcano, que está en Mega TV y en TV Martí, me porfiaba porque me decía, no, pero yo tengo entendido que esos venezolanos, a los venezolanos por lo menos a los 14 los dejaron ir, porque bueno, tú sabes cómo es la justicia en América Latina y cómo son los rasgos de compinchismo con el gobierno argentino, además del chavismo. Y él me dijo, déjame ver. Y parece que tiene alguien que tiene información sobre esto argentino y me dijo, no los dejaron salir. Efectivamente los han retenido, les han quitado los pasaportes y el tema todavía no está muerto. Claro, no podemos tampoco pensar que los argentinos son suizos, como no somos suizos los venezolanos, como no, que es una justicia impoluta, donde probablemente no vaya a aparecer mano negra de aquí en lo sucesivo. Pero lo más probable es que por los costos políticos que esto genera, la oposición no va a soltar. Además, en Argentina se supone que hay una oposición, no va a soltar el tema. Y este escándalo va a ir, lamentablemente, para los venezolanos, creo yo, de bien, que nos ha puesto en el radar nuevamente, porque bueno, porque tenemos un gobierno malandro y por todo lo que sabemos. Esto va a ir increciendo. El problema con la corrupción y el problema con este tipo de cosas es que cuando ya toman una dinámica en los medios de comunicación, cuando ya en un país tú tienes debate público, cuando hay oposición, tú no puedes parar las cosas o mamparear las cosas tan fácilmente como lo haces en Venezuela, ¿no? Que simplemente tú, como un televisor, le pones mute y listo, y se acabó. Y no pasa nada, nadie dice nada, nadie cuestiona nada. Yo creo que es un tema para rato en Argentina. De esto y más vamos a seguir hablando a la vuelta de este corte comercial. Vamos a la pausa muy rápidamente y en breve estamos de vuelta con Y Así Nos Va. Ya venimos.
Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Puede parecer una sutileza, puede parecer una cosa menor, pero fíjense ustedes, con este caso de Argentina, uno topa con una verdad que es irrefutable, al mismo tiempo que puede parecer, repito, muy sutil. Y es que qué importante es una oposición política en un país. Qué importante es tener en un país a alguien que haga la oposición cuando se supone que el rol que tiene destinado dentro de ese sistema político es hacer oposición. Yo recuerdo una vez, cuando en mis extravíos ideológicos, yo estaba hablando de la situación política española con un amigo y recuerdo que creo que era el segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ese infame, que ahora es un agente del Foro de Sao Paulo, del chavismo y de la izquierda criminal del mundo. Y que, por cierto, lo conocemos bien en Venezuela. Yo creo que mejor que en España, mejor que en España. Yo le decía a este amigo, porque yo seguía la política española por televisión, yo veía los medios de, sobre todo la radiotelevisión española, y yo veía los debates en el Congreso, ¿no? En aquel momento, quien encabezaba la fracción del Partido Popular, que es la oposición al Partido Socialista Obrero Español, que era gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero, era por supuesto que don Mariano Rajoy, que luego fue jefe de gobierno también, terminó destituido. Y yo le decía a este amigo, coño, pero es que Rajoy no le tira una al mingo, Rajoy lo que hace es puro tirarle a Zapatero. Ahora digo, con el paso de los años y visto en la distancia, es que más bien le faltó. Ese no lo debieron dejar ni terminar, al criminal de Zapatero. Pero yo le hacía este comentario una vez a un amigo, y él me decía, mira, es que en un sistema político serio, por más allá de lo que uno pueda pensar, se supone que una tautología, pero una oposición está para hacer oposición. Tú no estás allí para hacer un adorno, para hacer un florero. De manera que cuando uno incluso analiza lo que es Venezuela, por ejemplo, con el tema de los alacranes, no, que esto es una oposición sensata, democrática, es que no tiene ni siquiera sentido eso. Porque tú no puedes ser oposición sin hacer oposición. Y ojo, que esto no es solo para los alacranes, esto aplica al G4 también. Porque el G4 no ha hecho oposición desde hace un buen rato en Venezuela. ¿Qué es hacer oposición? En el caso venezolano, plantear una ruptura total con cada uno de los mecanismos que alimentan al ecosistema chavista. Y en el mismo momento en el que, por ejemplo, con todas las aprehensiones que yo pueda tener sobre el G4 agarra y dice, vamos a meternos en la dinámica del CNE, vamos a participar e inscribir candidatos, en ese momento el G4 está retroalimentando al sistema chavista. De manera que allí deja, incluso queriendo, lo que sé que en el caso de muchos de esos líderes y de esos partidos no es la idea,
porque ellos hay unos que están allí haciendo la pantomima, incluso queriéndolo, ellos dejan de hacer oposición automáticamente. Entonces, volviendo a nuestra reflexión inicial, qué importante es que en un país quienes se proclaman de oposición hagan oposición. Así a veces uno piensa que es irracional, que es automática. Uno a veces ve, por ejemplo, en los Estados Unidos, que hay cosas que se le critican a Biden, que yo digo, bueno, Biden es muy criticable, pero uno a veces ve con los republicanos que uno dice, oye, pero se les pasa la mano, ¿vale? También están criticando mucho. No, ellos están haciendo lo que le corresponde hacer, oposición, en un país en el que, por cierto, el sistema político es bipartidista perfecto, o sea, donde todos los votos van o al Partido Demócrata o al Republicano, porque el tercer actor o los cuartos actores que hay en el sistema político americano, norteamericano, no entran en la representatividad política de ese país, es decir, no tienen alcaldes, no tienen gobernadores, no tienen parlamentarios, sino que son partidos de mentira, no existen. Existen porque hay, no sé, 200,000 estadounidenses que votan por ellos, pero al final del día es un sistema confeccionado para que el poder se lo repartan los dos partidos. Entonces, ¿qué le toca a un partido que es oposición? Oye, oponerse a todo lo que hace el gobierno o casi todo. Y a veces es difícil porque a veces los gobernantes no hacen cosas del todo malas. Pero lo que quiero decir es que es muy fundamental, es muy importante en un país, para que este país avance, que tenga una oposición. ¿Por qué no se mueve el escándalo que hay en la Argentina con el caso del avión, que ya tiene más de una semana? Seguramente, mis estimados amigos, por dos cosas. Porque hay oposición política, por ejemplo, en el Congreso, y porque además esa oposición política tiene vocería y tiene difusión en los medios de comunicación. Es decir, porque hay medios de comunicación libre. En Venezuela, donde ni hay medios de comunicación libre, ni hay vocerías calificadas, ni se hace oposición, prácticamente, no quiero generalizar, pero en un 90% de los casos aquí no se hace oposición. No hablo desde la gente está clara, la gente está descontenta con Maduro, la gente no quiere chavismo, pero eso es una cosa y que los representantes políticos lo lleven a cabo es otra cosa. Entonces, cuando tú tienes un sistema como el argentino, donde independientemente que ha llegado el socialismo del siglo XXI, porque Alberto Fernández es hijo del kirchnerismo, a pesar de que entiendo que se ha peleado, ha tenido algunas disputas, pero tú tienes un hijo del socialismo del siglo XXI, es decir, tú tienes un hijo de Chávez, de manera indirecta. Él también es hijo del peronismo, hijo del kirchnerismo, de distintas familias, ¿no? Pero a su modo es hijo de Chávez y del chavismo continental. Como son hijos de Chávez otros más, como Evo Morales, como Rafael Correa, como el propio Lula da Silva, tal. Boric, hijo sentimental del chavismo también. Todos estos. Pero en estos países todavía existe la posibilidad, bien porque la oposición está articulada y bien porque no se ha llegado al grado también de autoritarismo y casi totalitarismo que tenemos en Venezuela, de que eso se articule, de que se haga oposición real. Si en un país como Argentina no hubiese oposición, este tema no hubiese sobrepasado el escándalo momentáneo, y ahí no hubiese nada. Ya el día de hoy, pues estarían hablando otra vez en los programas de televisión de Argentina, que probablemente todavía lo hacen, pero también se habla del avión, de cómo se hacen los alfajores, de las novelas, del drama argentino, no sé, del fútbol argentino, que es muy bueno, y no estarían los argentinos hablando de este tema. Ahora, es un tema que todavía está allí, justamente por los medios de comunicación y por la oposición. Apenas una reflexión que quería extraer, porque cuando tú haces la política comparativa entre distintos países, te das cuenta por qué las cosas en algunos países medio caminan o caminan y en otros no caminan. Lo recordaba a propósito de este comentario que le hice a un amigo mío y me dijo, bueno, pero es que el rol de Rajoy como jefe del PP es oponerse a lo que proponga Zapatero. Y más si incluso hay una diferencia ideológica, como en teoría la había en ese momento. Ya no creo. Ya creo que el PSOE y el PP cada vez se parecen más, ¿no? Pero ese es otro tema en el que no vamos a entrar en este momento. Entonces, el rol de la oposición es fundamental en cualquier país, porque si no, los gobernantes quedan a sus anchas, quedan por la libre. Y ese es el problema que tenemos en Venezuela. Cuando usted analiza uno de los asuntos de fondo de por qué estamos como estamos, es porque obviamente ni hay medios libres que cuestionen, como lo hacemos de Radio Caracas Radio, lo que se hace desde el poder y donde hay tanta corrupción como la hay en Venezuela, ni hay gente que realmente esté haciendo oposición. Hay algunos por ahí haciendo oposición, pero ¿es la generalidad? No. Hay gente que en generalidad lo que está tratando es de ver
cómo se acomoda dentro del ecosistema. Y por acomodarse, para los que no me entienden, está el mismo hecho de decir que van a competir en unas elecciones que el mismo sistema crea, sin ni siquiera pedir que las condiciones sean más justas, sin pedir revisión de CCNE, sin pedir el voto en el exterior para los venezolanos, que es muy difícil de lograr, ya yo los he explicado a ustedes en profundidad por qué, pero es decir, sin ni siquiera chistar de cuáles son las condiciones de fondo de este sistema. Todo retroalimenta al final del día el sistema, y allí no se está haciendo oposición. Vamos a ir al corte comercial y seguimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción del servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Vamos a abrir ya y vamos a abrir los números telefónicos 482-9750, 0212-482-9750 a través de nuestra línea telefónica y por supuesto 58-212-482-9750 si nos llamas desde el exterior del país, lo cual es muy probable que ocurra para que te comuniques con nosotros. Pero mientras eso pasa, mientras llegan las llamadas telefónicas, vamos a darle paso también a los comentarios de ustedes a través de nuestro chat de YouTube. Saludo a las personas que están acá, por ejemplo, a Leonardo Rivas, a Tamariz, a Naika, Félix Guedes, Mitalia Chirinos, Dimas Enrique, Ingrid Ramírez, siempre está ahí Luis Loyo, Luis Castro, Robert Pacheco, Adolfo Morales, Gloria Reyes, por ejemplo, varios mensajes interesantes. Yo me quedo con uno en principio de Adolfo Morales, dice, hasta ahora en Argentina por lo menos no hay alacranes, esperemos por ahora. Dice por acá, nos recuerda un mensaje que quería leer a propósito del asesinato del fiscal Nisman. Dice, oye, tenía el mensaje y se me escapó. José Mendoza, 13 de enero de 2015, el fiscal Nisman denunció a Cristina, al canciller Timerman y a 3 diputados del kirchnerismo por abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público. 5 días después, aparecía muerto el fiscal Nisman. Siempre. Este es un caso, por cierto, todavía que deja... O sea, el caso del fiscal Nisman es como para aquello que llaman teorías de la conspiración, pero miles. Naika Díaz dice, el domingo me voy a Jaén, te estás moviendo. Naika, que yo recuerdo tú estabas en Lima, Perú, ahora te vas a Jaén, a España. Bueno, feliz viaje. Robert Pacheco, ¿por qué dedicarle tanto tiempo a una dirigencia opositora quemada? En la base se están revelando, vean lo que pasó en las regionales que participaron. Bueno, yo difiero de ti, Robert, y eso es más que evidente, y no es la primera vez. El hecho de noviembre, que tú me digas que revela una, valga la redundancia, una rebelión en las bases políticas o de los partidos o de la oposición, es un contrasentido. Al menos que tú estés interpretando las cosas
del mismo modo que yo y no lo hayas terminado de expresar en tu opinión, que es que tú me estés diciendo que las bases se hayan revelado porque no votaron ese día. Pero tú me estás queriendo decir más bien que es que la gente se rebeló porque votó. No comprendí bien el comentario. Si me estás diciendo esto, pues tengo que contradecirte, porque justamente todo lo que ocurrió después de noviembre te da cuenta a ti es del hecho de que la gente ya no cree en eso. La gente no se come el cuento, ni siquiera de la fuerza vecinal. Mira cuánto ha durado el cuento de la fuerza vecinal, ni un año. Estamos hablando de que esa fuerza vecinal en noviembre se nos vendía como la panacea del liderazgo político opositor, del nuevo liderazgo político opositor. Mira por donde va el alcalde Duque, como un yogur, 15 días y bueno, tiene que echarlo para la basura porque no hay manera. Eso no se lo come ni el gato, ni el perro. Entonces, el caso es que la tal rebelión de noviembre, que por cierto también se nos trató de vender a través de un partido como Voluntad Popular y el cuento de Superlano, bueno, yo no me la creo. Yo no sé, yo creo que la mayoría de la gente tampoco se la cree. Ojo, yo no tengo una encuestadora. Y como las encuestadoras en Venezuela son tan poco fiables desde hace tanto tiempo, tampoco te podría cuantificar explícitamente en qué medida y en cuál cantidad la gente está creyendo o no está creyendo en esto. Pero a mí me da la impresión de que la gente no cree en esto. A mí me da la impresión de que los vanos intentos por crear una nueva oposición a partir de un mito fundacional que tiene aparición el 21 de noviembre pasado del año 2021, se queda en eso, en un mito, leyenda urbana. Esto no lo vamos a elevar ni a la categoría de mito, que bueno, que tiene unas categorías importantes, la mitología griega, romana. Esto es una leyenda urbana, esas chimbas que le cuentan a uno. Entonces, no, cuando el silbón está cerca, se oye lejos. Y cuando se oye lejos, no, ¿cómo es? Cuando se oye lejos es porque está cerca. Y cuando se oye cerca es porque está lejos. Eso siempre nos lo han dicho. Bueno, yo nunca he querido comprobar si es verdad, pero para mí es una leyenda urbana. Tenemos más mensajes a través de nuestro chat de YouTube. José Mendoza insiste, aún no está resuelto. Macri salió chispeado en el expediente de Nisman. Por eso, increíblemente, aunque fue presidente, no hubo avances del caso. Esto es muy importante. Manuel Segundo Molina, sin que te quede nada por dentro, como decía Carlito González. Neomar, ¿tú crees que Guaidó es opositor? Paso. Bueno, no, yo creo que Guaidó ha dejado de ser, aún queriéndolo, opositor en el mismo momento, porque yo aplico un método para todo lo que yo digo. Y si yo acabo de decir que quienes retroalimentan al sistema chavista a través de iniciativas como inscribir candidatos, apoyar elecciones como las que se hicieron en noviembre del año pasado, validar ese tipo de jornadas, pues yo tendría que decir que Juan Guaidó no es opositor, porque Juan Guaidó se montó en el carro, queriéndolo o no, de las elecciones de noviembre pasado. Trató, por cierto, muy a lo Leopoldo López, de jugar kikiriwiki, es decir, de no expresar muy claramente su posición sobre si mandaba a votar o no mandaba a votar en noviembre, lo cual creo que no era determinante, porque la gente no iba a votar o iba a dejar de votar porque Guaidó se lo dijese, o se lo dejase de decir. Pero Guaidó sostuvo hasta los últimos días una posición muy ambigua. Y claro, no podía ser de otra porque los compañeritos de él, como Freddy Superlano, habían inscrito candidaturas. Porque los compañeritos de él eran candidatos en las elecciones de gobernadores, entonces él no podía tirar la partida para atrás. Pero al final de cuentas le arrimó el hombro a la elección. Entonces, para mí, quien se arrime a alimentar el sistema chavista y a alimentar el ecosistema chavista, pues deja de ser opositor. No está siendo opositor, así lo quiera. Por ejemplo, otro caso. Américo de Gracia, yo le tenía mucho respeto hasta noviembre. Y Américo de Gracia insiste en que él nadie lo ha pagado. Yo no tengo pruebas de que a Américo de Gracia le pagaron. Américo de Gracia insiste que él volvió al país porque él quiere hacer oposición de frentes de Venezuela. Yo lo respeto porque yo estoy en Venezuela. Pero para mí, ni queriendo él decir que hace oposición, la está haciendo. Porque al él inscribirse, incluso fue más allá, se inscribió él como candidato para la gobernación de Bolívar. Él estaba coadyuvando a validar el sistema electoral chavista. Entonces, para mí, ese es el método. Y para mí el método se aplica a todos, a los que me gustan y los que no me gustan como líderes políticos. ¿Tendría que decir que Juan Guaidó ha dejado de hacer oposición? Por supuesto. Tenemos que hacer la pausa comercial, rápidamente. Vamos, un par de mensajes más. Sí, estoy viendo que tenemos que hacer rapidito la pausa comercial, pero creo que nos da chance de un par de mensajes y vamos al corte. A ver.
Naika Díaz. Damian Pacher, periodista israelí argentino, fue el primero que envió un mensaje por Twitter notificando que al fiscal Nisman le había sucedido algo en su apartamento. Luego, ese mismo día, Damian Pacher huyó a Israel y todavía está allá, creo. Damian Pacher es muy amigo de Daniel Lara, por cierto. Siempre están hablando y teniendo comunicación. Está en Israel, exiliado, Damian Pacher. Ingrid Ramírez, Neomar, las llamadas del exterior son las oficinas de representación que tiene Yací Nos Va. Aquí estamos todos los fans venezolanos de Yací Nos Va. Muy bien. Guillermo de Armas, hacer la pausa es hacemos oposición. No entiendo bueno. Marcos Suárez, hay algo que me preocupa mucho, Neomar. ¿No te fijaste que en las últimas elecciones, a pesar de que no fue nadie a votar, la oposición nunca se refirió a los números que dio el CNE? Bueno, ¿qué van a decir si ellos participan de ese sistema y el sistema no da los resultados? Entienda algo, Marcos, y esto yo lo aprendí con Henry Ramos Alú. Ya tenemos que hacer el corte. La oposición no puede llegar, esta oposición que Daniel la califica de falsaria, prostibularia, narcocomplaciente y todos los epítetos que existen en el catálogo, habidos y por haber, jamás puede llegar a un punto en el que invalide completamente al CNE. Si usted revisa bien el discurso de todos estos opositores, ellos jamás van a llegar a un punto en el que lleguen a la crítica directa al CNE. Ellos dicen, por ejemplo, cuando se ha producido el último cambio del CNE, que ellos avalan y aplauden que los rectores no sean los que eran hace 3 o 4 años atrás. Pero ellos no van al fondo, al registro electoral. Ellos no van al fondo, a la invalidación del voto en el exterior que tiene en este momento el venezolano. Ellos no van al fondo, que es a las máquinas, al software. Ellos no van a ese fondo. ¿Por qué, señor Marcos? Por algo muy sencillo. Porque en el mismo momento en el que la oposición o la pretendida oposición comience a ir al fondo y a criticar las cuestiones de fondo de ese CNE, en ese mismo momento se convierte en absolutamente incoherente el hecho de que ellos llamen a votar eventualmente en esas elecciones que convoca el CNE. Por eso es que no lo hacen ni lo van a hacer. Yo, desde mi punto de vista, creo que hay que ir al fondo. Si no, no tiene sentido. Quienes nos quedamos aquí, por ejemplo, hay gente que todavía se queda en que el problema es de candidatos. No, que es que tiene que salir un Rodolfo Hernández venezolano. No, amiguito, no, amiguita. Es que lo primero es en el fondo. Lo primero es el fondo. ¿Quién va a contar los votos de ese Rodolfo Hernández venezolano que se va a lanzar para hacer el outsider al chavismo en Venezuela? No es el mismo CNE. No son las mismas máquinas. Por cierto, ya no es Smartmatic, ahora de una empresa que no sabemos cuál es. No es el mismo directorio del CNE. No se transmite a través de los mismos cables. No está el mismo control político y militar sobre las elecciones. Ese es el fondo para mí. Y eso nunca es tocado, lamentablemente. Tenemos que hacer pausa comercial muy breve, muy rápida, y estamos de vuelta con ustedes en Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore della Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas, preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. Que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Fíjense qué buenos estos datos que están lanzando nuestros oyentes hoy por el chat de YouTube. Y me interesa además para un tema de investigación. Neomar, la nueva empresa que ha sustituido a Smartmatic es argentina, por cierto. Pero el software se refiere al software utilizado para las elecciones en Venezuela. Sigue siendo Smartmatic. A mí me habían dicho esto ya. Que de hecho parece que la máquina, yo no sé porque yo no voté en noviembre. Yo no voto desde el año 2015. Creo que lo he dicho en otros espacios, lo ratifico porque yo, como dice, soy de una sola versión y de una sola cara. Yo no voto desde las elecciones de diputados del año 2015. Fue mi última elección. No voté ni en las del 17, no voté en las del 18, por supuesto. No avalé las del 20, era lógico. Ni he votado en las del año pasado. Entonces yo no sé cuáles son las máquinas que están ahorita, porque la última vez que yo voté, en el año 15, la maquinita era la maquinita blanca, que parecía una máquina de lotería, creo que el centro es azul, y eran todavía las máquinas de Smartmatic, y la empresa que organizaba la logística de las elecciones todavía era Smartmatic. Ahora, a esta altura, a mí me habían dicho que aunque a Smartmatic la fueron, de hecho, Smartmatic está demandando por una cantidad importante de dólares al régimen venezolano por lo ocurrido en la elección del año 17, con la constituyente. A mí me habían dicho que las máquinas seguían siendo, y el software, por supuesto, seguía siendo de Smartmatic, aunque Smartmatic ya no está. Yo no sé si las máquinas las cambiaron. Por favor, coméntenme a través del chat si alguien votó, porque aquí hay unos que son voto y más nada. Entonces, seguramente en el chat, por ejemplo, Robert, no sé si votó en noviembre, puede decirme si son las mismas máquinas. Y lo estoy preguntando de la manera más inocente posible porque no lo sé. No lo constaté empíricamente en noviembre porque no voté. Si son esas mismas máquinas las que se están usando todavía. A mí me habían dicho, no es la misma máquina, pero es el mismo software. O sea, Smartmatic está, pero no está. No está, pero está. Entonces, eso es interesante y dicen que la empresa que está organizando ahora las elecciones es Argentina. No sé cuál es, pero lo voy a averiguar. Gracias, Adolfo. Tocayo, en parte Tocayo. Robert Pacheco. ¿Qué está Robert? En las regionales muchos sacaron las cuentas y el no chavismo desunido tuvo 400,000 votos más que el chavismo. Ganar la elección es difícil, pero se puede. Mandar es el problema. ¿Y qué pasó, Robert, en el 2015, hablando de la última elección en la que yo voté? Allí no supuestamente la oposición ganó la elección. ¿Por qué la oposición no gobernó la Asamblea Nacional después? Porque la oposición no quiso. Porque la oposición, la gente no le dio el mandato, porque la gente no votó. ¿Qué haces tú con ganar la elección si luego no la puedes validar en los hechos? Y no me digas que es que en 2015, porque yo he escuchado cosas disparatadas, no digo que sea tu caso, ¿no? Pero yo he escuchado gente que de verdad tiene complejo de alfombra. Por ejemplo, yo he escuchado versiones de opositores que dicen que la oposición venezolana no pudo mandar desde la Asamblea Nacional después del año 15 porque es que se pusieron muy violentos, es que se le adelantaron los tiempos, es que eso de decir que iban a torpedear la gestión de Maduro, eso no ha debido ser, no, y entonces ¿para qué carajo los elegimos? Para que fueran adorno, para que fuesen jarrón chino en la Asamblea Nacional, para que hicieran para que sirviesen de adoquinado ahí en el centro del Capitolio de Caracas. No, es que la Asamblea no está para eso. ¿Y para qué coño está la Asamblea entonces? Explíqueme, porque yo no sé para qué está la oposición. Repito, hoy es lecciones con Y así nos va. La lección básica de hoy, como dicen los gringos, 101, es
Oposición es para hacer oposición. ¿Qué hace una oposición? Tratar de sacar un gobierno a través de los medios que tenga disponible. Se supone que el medio que tiene disponible una Asamblea Nacional para sacar un gobierno es interpelar ministros, generar votos de censura, crear legislación que sea correcta y que no sea la que trate de imponer el Ejecutivo Nacional, que en este caso es el régimen de Maduro, y a fin de cuentas echarle vaina al Ejecutivo. Eso es lo que hace la Asamblea en todos lados. Miren, amiguitos, 101, lección 101 de política, para los que no entienden cómo es la política a nivel mundial. Hoy otra vez, porque esto es una cadena, en el Parlamento peruano, que es un desorden, eso es como dicen los argentinos, hablando de Argentina, es un quilombo el Parlamento peruano. Otra vez mueven una investigación contra Pedro Castillo y todos los días, ayer votaron, van a investigar a la vicepresidenta de Pedro Castillo. Probablemente la señora termine fuera del cargo, es decir, le van a quitar la línea sucesoral a Pedro Castillo para que si incluso el tipo es destituido, no tenga vicepresidenta, y va a quedar eso en manos de la presidenta del Congreso o del presidente del Congreso. Ahorita es una dama, creo que le toca cambiarla ahorita en junio o en julio, le toca cambio en la mesa directiva del Congreso. Eso es lo que hace una oposición en cualquier país. A propósito de lo que yo le decía a este amigo con el caso de Zapatero, más en un gobierno parlamentario. Rajoy era el líder de la bancada del PP, que era la oposición en ese momento del Congreso, tenía que echarle vaina a Zapatero en el Congreso. Y un gobierno que es bueno tiene que tener suficientes anticuerpos para aguantar el envión, para aguantar los embates de la oposición. Entonces, acá estamos hablando de que eso es perfectamente legal, es válido. Eso en una democracia, en una tiranía ni les cuento. En una tiranía no es que es válido, es obligatorio. Ahora, ¿qué fue lo demasiado que hizo la oposición en el año 16 comenzando a gobernar la Asamblea Nacional para que haya unos pendejos que digan todavía a esta altura? Es que se les adelantaron los tiempos, ellos no podían estar torpedeando a Maduro. Entonces, ¿para qué carajo los elegimos en 2015? Si no era para que le pusieran piedras en el camino al chavismo y a su proyecto hambreador y empobrecedor de Venezuela. Los elegimos, yo elegí a Ramos Aluz porque me parece bonito. Coño, no me parece. Me parece bien espantoso. Elegimos a Julio Borges porque la última tendencia de la moda es usar las cejas juntas. No. Elegimos a Freddy Guevara porque era un destacado jugador de Pokémon Go. No. Era para que le echaran vaina al Ejecutivo. Eso fue lo que hicimos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que esta gente que propone este tipo de cosas es gente que tiene no complejo de Estocolmo, de alfombra. No, es que el problema no es, es que el problema es que no te dejan, no haces, no puedes hacer nada. Y además hay unos acá que no tienen voluntad de hacer nada. Entonces es muy complejo así. Pero en cualquier país del mundo que se precie de seria una oposición, esa oposición tiene que echar vaina. Sino que ¿de qué estamos hablando? Y ahí están los mecanismos. En el caso venezolano era la interpelación de ministros. Yo no estoy diciendo que la oposición desde la Asamblea Nacional tenía que montar una segunda Plaza Altamira para que fueran los militares allá a declararse, como se decía en aquella época. No, que se va a declarar en la Plaza Altamira, a declarar no sé qué. La Asamblea Nacional tenía a través de las interpelaciones la manera perfecta de ponerle piedra de tranca al proyecto de Maduro. Bueno, y creo que lo intentaron con uno, con dos, después se desanimaron. Aprobar leyes para revertir todos los desafueros del chavismo. Nada. Y luego, bueno, cayeron en desacato y entonces hay todavía gente que dice, no, eso es válido porque eso lo dictó el TSJ. ¿Qué legitimidad tiene ese TSJ para poner en desacato a nadie? TSJ presidido además por Michael Moreno en aquella oportunidad. Ya no. Pero entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? De gente que no comprende cuál es el papel, lección 101 de política, cuál es el papel de una oposición en un país, que es hacer oposición. Parece una tautología, parece una estupidez, hay gente que no lo comprende. Y ya, me voy porque me molesté. Me voy de este programa el día de hoy, pero Dios mediante, mañana no. Mira, ya van 2 jueves seguidos. Se está poniendo fea la cosa. Mañana jueves tenemos un imprevisto, bueno, no es un imprevisto, hay una jornada nuevamente en la emisora que va a impedir que salgamos mañana en vivo, mañana vamos a estar en reposición y nosotros nos reencontramos, Dios mediante, el día viernes, cuando estaremos emprendiendo, Dios mediante, una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina y así nos va.
Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM.